Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Con el auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Presentamos. Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a compartir las informaciones a través de Avia Yala Noticias en su edición central. El vicepresidente Álvaro García Linera pidió a las organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba mantenerse unidos y diseñar tareas en defensa del proceso de cambio. A continuación le presentamos el resumen de los hechos más importantes en nuestros titulares. El gobierno y la Central Obrera Boliviana se reunieron para acordar el incremento salarial para la gestión 2014. El presidente Evo Morales y la dirigencia de la COP acordaron un 20% al salario mínimo nacional y un 10% a la masa salarial. Las autoridades del Ministerio de Educación rechazaron las movilizaciones anunciadas por el Magisterio Urbano de La Paz por el incremento salarial. Se anuncia descuentos en caso que los maestros no asistan a su fuente laboral. Los mineros cooperativistas anuncian que respetarán la Constitución Política del Estado y no firmarán contratos con privados. La modificación al artículo 151 de la Ley Minera solo será de forma. Esta tarde se instalará la reunión con las autoridades del Ministerio de Minería. La ministra de Transparencia aseguró que las publicaciones que sitúan a Bolivia como uno de los países más corruptos de la región corresponden a un informe de la empresa Ciudadanía que fue distorsionado. Pidió a los medios de comunicación efectuar una aclaración al igual que la empresa que efectuó el estudio. El canciller de China se encuentra de gira por los países de Latinoamérica. En las últimas horas se reunió con su homólogo venezolano, Elías Jawa, para abordar temas estratégicos entre ambos países. Se cumplió la 15ª jornada de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. San José y Stronger son los punteros del torneo. El equipo santo dejó pasar la oportunidad de ser líder solitario tras perder frente a Aurora. El Tigre venció a Bolívar sobre la hora y es serio candidato al título. Gracias por su preferencia. El gobierno y la Central Obrera Boliviana acuerdan un 10% de aumento salarial y 20% al salario mínimo nacional. De lo que estaba previsto, el 8% subir al 10%. Y también quiero decirles que en los primeros meses de este año el crecimiento económico ha sido más del 6%. Si este acuerdo entre la dirigencia de la Central Obrera Boliviana y el gobierno nacional se consolida, el salario mínimo nacional ascendería de 1.200 a 1.440 bolivianos. Hemos llegado a un primer consenso, que es lo más estructural para nosotros los trabajadores asalariados del país, que estamos en un acuerdo del 10% a la masa salarial y de un 20% al mínimo nacional, que es un acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno central. El presidente del Estado informó que la dirigencia de la COP solicitó al gobierno que el incremento a la masa salarial sea inversamente proporcional. Tal vez ellos, como máximos dirigentes, tal vez pierdan, pero más se ocupan de los sectores que ganan poco. Y eso, pues, es digno de expresar nuestro respeto a los sectores. Este primer acuerdo sobre el incremento salarial entre los representantes de los trabajadores y el gobierno será socializado en un ampliado este jueves en Cochabamba, donde se va ya a dar un informe en detalle pormenorizado del acuerdo que hemos acordado el día de hoy conjuntamente nuestras autoridades del gobierno. En ese sentido, la Central Obrera Boliviana nuevamente también ha planteado, y esto va a arrancar, compañero presidente, compañero ministro, la necesidad y la obligación de construir una política salarial en base al crecimiento económico y que la riqueza de nuestro país sea distribuida entre los asalariados y los no asalariados.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana informó que el decreto para el incremento salarial de esta gestión incluirá otros sectores en la metodología inversamente proporcional. Inicialmente el decreto supremo solo tenía un alcance a 4 sectores, que era educación, salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero ahora el espíritu del decreto va a llegar en base a las gobernaciones y municipios, va a llegar a las universidades en algún aspecto, y también esto va a tener ya un alcance más también a las empresas productivas, tanto estatales y públicas. Sectores que no se puede y no se va a aplicar es el magisterio urbano, rural, y lo que es el sector fabril no se puede aplicar inversamente por muchos factores, pero en los restos de los sectores se va a aplicar inversamente proporcional, que eso ya va a tener la capacidad de discusión de cada sector. La Cámara Nacional de Industria presentó su propuesta de política salarial para que se ponga en vigencia a partir de la próxima gestión. La Cámara Nacional de Industrias tiene lista la política salarial que esperamos hacer la entrega, en especial al gobierno y a la dirigencia de los trabajadores, para que conozcan desde otra visión. Entre los 8 puntos que los industriales proponen se encuentran el cumplimiento del derecho de consulta a empleadores por parte del gobierno, de acuerdo al convenio de la OIT, una política salarial que incentive la formación de actividades económicas, política salarial de mediano plazo, ajuste del salario mínimo nacional en base a la inflación, una política salarial que fomente la sostenibilidad y competitividad entre las empresas, entre otros puntos. El eje de esta política que la Cámara Nacional de Industrias presenta era precisamente la consulta. Bolivia, desde el año 1954, se adhiere a los convenios con la OIT. Los empresarios privados no están de acuerdo con el procedimiento de negociación del incremento salarial. Y la Confederación de Empresarios Privados no está de acuerdo en que los incrementos salariales se lleven en la discusión solamente de 2 actores, el gobierno y la Central Obrera Boliviana, la discusión entre esos 2 sectores sin que incluyan una verdadera negociación respecto a lo que debe suceder en el país en la creación del empleo. El rol fundamental del sector de empresarios privados es el de promover el desarrollo de la actividad privada en Bolivia, impulsando la libre iniciativa y apoyando las políticas económicas de libre mercado en este sentido. Vamos a mantenernos siempre en desacuerdo cuando las medidas sean adoptadas en forma solamente con 2 actores que han tomado la decisión. El gobernador César Cocarico informó que cumplirá con el incremento salarial que fije el gobierno, pero anunció que procederán a un recorte del gasto corriente. Hay que ver estas cosas también, ¿no? Veremos cuál será el alcance, por eso del decreto, y sobre esta base trabajaremos también si corresponde el incremento para el gobierno departamental. Obviamente es incremento del gasto corriente, y el gasto corriente nosotros tenemos definido dentro del gobierno departamental que no se puede incrementar. Entonces vamos a tener que afectar algunos ítems dentro del gasto corriente para disminuirlas y si corresponde hacer el incremento de los salarios. ¿Cuál será el alcance del decreto? Y si la orden es para todos, pues una orden absoluta. Entonces vamos a tener que proceder al incremento. La micro y pequeña empresa se encuentra en estado de emergencia tras el anuncio del incremento salarial. Queremos también hacer énfasis a la población boliviana y especialmente a nosotros como productores que estamos en estado de emergencia porque se arriesga los empleos, se arriesga este autoempleo que genera la micro y pequeña empresa de Bolivia para que el gobierno de cualquier manera tome en cuenta el sector productivo que genera más del 80% de empleo en el país. Estamos por eso planteándole una reunión al presidente, hemos mandado una carta esta mañana al presidente y hoy estamos sacando un comunicado de prensa para todas las MIPES del país. En el comunicado que presentó el sector de CONAMIPES se piden 3 puntos. Primero, que el incremento salarial debería ser una nivelación negociada, tomando en cuenta la inflación acumulada de 6 a 8%. Segundo, la nivelación para el sector microempresario debería ser condicionada a la recuperación para el sector microempresario, a la recuperación del mercado interno y a la promoción para la exportación de productos de este sector. Y el tercer punto es que la CONAMIPE de Bolivia se declara en emergencia. No se va a poder cumplir. Apenas hemos hecho un esfuerzo
para poder cumplir el doble aguinaldo. Estamos en este momento haciendo una evaluación técnica a cuánto va a repercutir. Son más de 650.000 microempresas en el país, que generan más de 2 millones de empleos. ¿Qué opina la población a la propuesta del gobierno para el incremento salarial de esta gestión? Con un 20% sí. Sí. El sueldo básico sería casi 1.400. 1.400, sí. Es importante eso. Sí, sí, me parece que está bien. ¿Es significativo? Muy relativamente, pero a nada. Bueno, yo creo que el gobierno, de acuerdo a la situación económica del país, debe tener las posibilidades para dar ese incremento y entonces de esa manera lo está haciendo. Ahora los otros sectores, no solamente la central obrera, porque yo me he enterado también mediante la prensa que hay otros sectores que va a incrementar en desmedro de otros sectores. Puesto que todas las cosas, toda la canasta familiar se ha incrementado en el mercado, en todo sentido, entonces me parece que es justo incrementar el salario básico. ¿A usted cuánto le hubiera gustado que es el incremento personalmente? ¿Le alcanza ese incremento salarial para la canasta familiar? Obviamente no, pero pues tenemos que ver, viendo la realidad del país, tampoco se puede pedir más, ¿no? El tema del inversamente proporcional, ¿ayuda, diríamos, a nivelar? Algunos grupos, algunos sectores, diré, algunos sectores, pero después los demás quedamos colgando. No, porque todo incrementa, pues todo sube. O sea, si sube el sueldo, sube el arroz, sube el azúcar, sube todo. Entonces casi es lo mismo. No llegas a ganar en sí algo. ¿Tú percibes que el incremento salarial ayuda en algo en tu economía de tu familia? No mucho. No se siente mucho el aumento. Obviamente es necesario porque prácticamente, mire que diario va subiendo la canasta familiar y no alcanza pues también, ¿no?, a lo que ganamos nosotros como trabajadores. Entonces es muy necesario que sería ese incremento que se ha acordado. Este problema debería ser analizado más o menos en el mes de septiembre de cada año, no a principios del siguiente. Cuando retornemos, el ministro de Defensa manifestó que las peticiones de suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas están al margen de la Constitución Política del Estado. Las Fuerzas Armadas y sus propias normas y reglamentos. El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió sobre el objetivo privatizador de la oposición y los candidatos de la derecha en el país. La única garantía de que estos vendepatrias, estos regalaempresas, estos chitacos de los extranjeros no regresen es la unidad de las organizaciones sociales. Es su fortaleza, es su valentía y su cohesión. Y yo sé que aquí en el trópico, hermana y hermana, está garantizada la unidad. No la pongo en duda. Es el trópico, es la cuna de la revolución. ¿Qué falta? Que desde el trópico vayamos a otras provincias, vayamos a las ciudades, donde todavía hay confusión. Y ahí tenemos que hablar con documento en mano. Hay que ir a los barrios, del hermano, de la prima, del cuñado, del papá, de la mamá. Hay que ir a otras provincias, hay que ir a otras ciudades. Hay que ir a Oruro, hay que ir a Santa Cruz, hay que ir a Cochabamba. Y hablar, desde el trópico hay unidad, pero esta unidad también tiene que mantenerse en el resto del país. Una de las tareas que tiene que debatirse, mi querida hermana, en el Congreso es la unidad de nuestra federación, pero también las tareas para defender el proceso de cambio. La ATT efectuó varios operativos durante esta jornada, en los que hizo la intervención de al menos 6 radios clandestinas. La radio de la Federación de Juntas Vecinales del Alto y otras 5 emisoras consideradas ilegales fueron intervenidas en un operativo conjunto realizado por el Ministerio Público, la Policía y la ATT. Lo que está haciendo la ATT es en cumplimiento de sus facultades que le da la Ley 164 y otra normativa, está haciendo un control y una fiscalización del espectro electromagnético. Entonces, en ese afán hemos visto que
hay algunas radios ilegales, operadores ilegales, y estamos tomando ese tipo de acciones. Bueno, nosotros actuamos, ¿no?, en la facultad que nos da la ley, y hay en la parte del Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, pues actuamos y está facultado, ¿no?, la Fiscalía y la Policía para tomar secuestros, detenidos, aprehendidos y todo lo demás. El representante del Ministerio Público argumentó que se hicieron las clausuras para evitar problemas en la comunicación aérea con miras a la cumbre del G77 más China. Es el segundo operativo que se ha realizado, esto en coordinación de la ATT, quienes tienen el control, los únicos que pueden definir toda situación. Se afecta pues todo lo que es el sistema de G77, porque no nos olvidemos que el espacio aéreo va a ser navegable y el espacio aéreo tiene que estar limpio para que estas aeronaves puedan navegar sin ninguna dificultad. Cuando este tipo de radios que no tienen licencia, primero no tienen una frecuencia ni una banda de ancho de ondas que son controladas, y esa situación afecta a las torres de centro. El director jurídico de la ATT, Marco Agramón, explicó que se identificaron estas radios ilegales en coordinación con inteligencia de la policía. La radio de la FEJUVE del Alto fue intervenida por la ATT. El máximo dirigente de las juntas vecinales de la ciudad del Alto se opuso al decomiso de sus equipos. Poner la aprehensión de las personas que se encuentran acá. Ya, véngase, señor, por favor. Ya, después vamos a ver que se los acompañe. La Fiscalía pretendía llevar aprehendidas a 2 personas que se encontraban operando en la radio. En ese momento llegó el presidente de la FEJUVE, Javier Agno, quien aseguró que no fueron advertidos y no permitirían capturas ni decomiso de equipos. No van a salir los equipos, no van a salir los operadores. Nada, no van a salir nada. Vamos a ver. Tampoco va a salir. Sí, vamos a ver. Es que tiene que haber alguien, no tiene que decirnos, tiene que haber notificación. Mientras no haya notificación, nada, estamos. A su vez, el abogado que representa a la radioemisora de la Federación de las Juntas Vecinales del Alto indicó que la Fiscalía no habría procedido de acuerdo a ley, violando los derechos de las organizaciones sociales. Se podría decir se ha atentado contra la vía aérea, pero al mismo tiempo la radio es un bien social. De la misma manera el fiscal estaría cometiendo el error de atentar contra una emisora de tipo social que coopera y organiza los movimientos sociales de la ciudad del Alto. Finalmente se llegó a un acuerdo en el cual se indica que las radios de las organizaciones del Alto que aún no cuentan con la autorización de la ATT deben regularizar sus trámites lo antes posible. Cambiamos de tema. Los pobladores de Achacachi están preocupados por la baja ejecución en obras para este municipio. No descartan asumir medidas de presión. En Achacachi estamos preocupados todo el municipio de que el gobierno municipal no está ejecutando a su debido tiempo los recursos del Estado. Hasta ahora tenemos 5%. O sea, imagínate, estamos en lugar de 82 en todo el departamento de La Paz. Preocupados, hay obras que están paralizadas, que el consejo de algunos concejales no están fiscalizando en toda esta situación. Lamentamos mucho, creo que están con otras tareas electorales en las autoridades del Ejecutivo Municipal. Las organizaciones sociales ya tienen que darse cuenta de que hay incumplimiento, por decir, el asfaltado de Avenida Sorata que ha tenido convenio con la gobernación, se está incumpliendo. Y todo aquello, una vez más, yo creo que pronto se van a movilizar las organizaciones sociales del municipio de Achacachi. La Dirección de Forestación del Gobierno Autónomo Municipal del Alto realizó en esta jornada una marcha en defensa de la Madre Tierra. Nosotros como Gobierno Autónomo Municipal del Alto hemos realizado lo que es la marcha de la defensa de la Madre Tierra, indicando y clamando a todo lo que es el ciudadano, a la población de la planeta Tierra, cuidar lo que es el medio ambiente, defender lo que es la Pachamama, porque vivimos de ella, porque vivimos, respiramos de ella, nos vestimos de ella, comemos de ella. Es por eso muy importante ya indicar a los países desarrollados que tienen industrias que contaminan a nuestro Pachamama, decir basta, ¿no? Basta, y desde el municipio del Alto indicar basta lo que es la contaminación, y también tenemos que cuidar toda la población en general, lo que es para futuras generaciones que ya hemos vivido con estos cambios climáticos. El canciller de la República de China se encuentra de gira por Latinoamérica.
El chino fue recibido por el ministro Hawa, el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Xuan Noya, el embajador de China en Venezuela, Xiahong Runxian, y el embajador de Venezuela ante China, Iván Serpa, entre otros funcionarios diplomáticos. Una visita muy importante para la profundización y la ampliación de las relaciones estratégicas que el comandante Hugo Chávez dejó en marcha y que el presidente Nicolás Maduro, junto con el presidente Xi Jinping, se han comprometido en continuar, expandir y profundizar. Hemos recibido a un hermano que viene a testimoniar la amistad y la voluntad de cooperación del pueblo chino, del gobierno de la República Popular de China, con la República Bolivariana de Venezuela. Esta visita de alto nivel es iniciativa del gobierno chino en su interés por reforzar vínculos con el gobierno bolivariano en áreas estratégicas. Rusia eleva su protesta porque el gobierno ucraniano no cumple con el Acuerdo de Ginebra. El reclamo se refiere a las regiones del sureste de Ucrania respecto a los edificios que aún mantienen ocupados y no eliminan los puestos de control. Pero el gobierno ucraniano no movió ni un dedo para eliminar las causas que son la base de la profunda crisis interna de Ucrania en la actualidad. Y todo indica que las autoridades de Kiev no pueden o quizás no quieren controlar a los extremistas que siguen marcando la pauta. Nos preocupa mucho que en vez de tomar conciencia de lo que ocurre en el país, tanto el gobierno ucraniano como sus patrocinadores que le llevaron al poder, especialmente Estados Unidos y varios países europeos, traten de acusar a Rusia de todo. Dan por perdidos a 3 sherpas sepultados el viernes por una luz en el monte Everest. Los equipos de rescate dan por perdidos a los 3 sherpas desaparecidos en el alud que produjo 13 muertos hace 2 días en el Everest. Un duro golpe para el colectivo Sherpa. Entre 50 y 60 de ellos se dirigían al campamento base 2 a preparar el camino a los montañeros extranjeros cuando un bloque de hielo sepultó a una veintena. Gracias por su preferencia. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, manifestó que las peticiones de suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas están al margen de la Constitución Política del Estado. Además, dio a conocer el retiro definitivo de 4 uniformados. La forma en que han hecho las peticiones han vulnerado la Constitución Política del Estado, han vulnerado la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y sus propias normas y reglamentos. Saavedra aseveró que suboficiales y sargentos acceden a cursos de formación técnica, de acuerdo a su grado de instrucción, que desde hace 4 meses existe una oficina para denuncias de racismo y discriminación en el Gran Cuartel de Miraflores, que hasta el momento no recibió denuncia alguna, por lo cual las peticiones carecen de fundamento y no fueron hechas por conducto regular como corresponde en una institución jerárquica, razón por la cual se dispuso el retiro definitivo de 4 suboficiales. Aquí tengo una primera resolución del Tribunal de Personal de la Fuerza Aérea Boliviana, el retiro obligatorio del suboficial segundo Franklin Colquelaine, del suboficial Eric Magne Chinche, del suboficial Johnny Félix Gil Denis, del suboficial inicial Lorgio Cartagena Tamo, por haber cometido desacato a la autoridad militar en forma rebelde, pública y evidente, sin derecho a reincorporación. Con todo esto quiero decirles que en las Fuerzas Armadas no se admite la indisciplina. Finalmente, se aclaró que con la baja de 54 oficiales de la Escuela Militar de Ingeniería, estos pierden sus becas académicas, pero no el grado en la institución. Además, la autoridad señaló que suboficiales y sargentos jamás hicieron sugerencia alguna para incluir sus peticiones en la elaboración de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Suboficiales de las Fuerzas Armadas declaran paro indefinido a partir de este lunes y anuncian la instalación de más piquetes de huelga por el retiro definitivo de 4 suboficiales. 8.000 suboficiales y sargentos que en este momento están reclamando derechos. A partir de la fecha nos declaramos en un paro indefinido a nivel nacional
realizaron un mitin en la Plaza San Francisco en pleno centro paceño, donde, entre otras determinaciones, se dispuso el masificar piquetes de huelga en todo el país y el de ordenar el repliegue de suboficiales y sargentos de guarniciones militares a sus sedes en cada departamento. No van a acudir a sus fuentes de trabajo y esta convocatoria es a nivel nacional. Se rompe la negociación con el alto mando militar y solamente esperamos la convocatoria con el ministro de Defensa y el señor presidente Evo Morales Ayma. En horas de la tarde, luego de que el ministro de Defensa ofreciera una conferencia de prensa en la que abordó el conflicto relacionado con Asinals, representantes de este ente se pronunciaron. Y acaba de decir el ministro de Defensa que cada comandante de fuerza tome represalias con cada militar y no vamos a permitir una sola baja. Nosotros siempre hemos convocado una mesa de diálogo y nosotros hemos desconocido a los oficiales comando y al alto mando. Esposas de suboficiales y clases de la Policía Boliviana ratifican su apoyo a las peticiones de los suboficiales de las Fuerzas Armadas. Estamos apoyando porque queremos la igualdad, es por eso que apoyamos nosotros también. Se trata de la representante de las esposas de Hans Clapol, que ratifican su apoyo a las medidas asumidas por suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas. Mañana va a estar Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, o sea, a nivel nacional. Consultadas sobre el informe técnico que establece un salario de 4.000 bolivianos para suboficiales y sargentos de la Policía Boliviana, asegura que no se avanzó en el diálogo con el gobierno, pero dan un plazo para que sean atendidos. Tenemos reunión, mañana es el último día. ¿El gobierno se ha pronunciado? No, todavía, no hemos tenido, nuestros pedidos no se han hecho realidad, ninguno de nuestros pedidos. Hasta mañana es el plazo que hemos dado, mañana nosotros nos vamos a poner de acuerdo por motivos de estrategia, no les puedo decir ahora cuándo vamos a entrar en huelga de hambre o vamos a hacer cualquier cosa, pero mañana tenemos una reunión a nivel nacional, ahí vamos a determinar. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen conmemoró el 8º año de su creación, luego que fuera refundada el año 2006. El acto contó con la participación del ministro de Gobierno Carlos Romero, jefes policiales y efectivos de esa repartición policial. Dentro del acto se procedió a la imposición de distintivos mediante condecoraciones y menciones honoríficas para autoridades nacionales, departamentales, personalidades y funcionarios policiales, en agradecimiento por su labor en beneficio de la institución policial. Finalmente, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, coronel Edgar Telles, al momento de hacer uso de la palabra, ratificó el compromiso que tiene esa institución policial para seguir trabajando por el bienestar y seguridad de la sociedad boliviana. Le presentamos datos económicos. El dólar mantiene su cotización, la compra 6 bolivianos con 86 centavos, la venta 6 bolivianos con 96 centavos. El euro sube 9.47 bolivianos. Unidad de fomento a la vivienda 1.935 bolivianos. Argentina el peso baja 0.85 bolivianos. Brasil el real sube 3.06 bolivianos. Perú Nuevo Sol baja 2.47 bolivianos. El precio del oro sube, la onza Troy, $1.295. Precio de la plata baja, la onza Troy, $19.63. Precio del estaño sube, libra fina, $10.69. En estos momentos se viene realizando la reunión entre dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras y autoridades de gobierno. Para darnos más detalles de esta reunión se encuentra del otro lado de la línea telefónica nuestra compañera de trabajo Mayelín Quintanilla. Mayelín, buenas noches. Adelante por favor con ese informe acerca de esta reunión tan importante. Buenas noches amigos de Diario Ya la Televisión, buenas noches Henry. Comentarte que en este momento han desalojado todos los que estaban reunidos en el Ministerio de Economía. Lo de la última información que se tiene es de que todo se ve llegado a una solución, pero no tenemos más datos. Posiblemente la reunión de alto nivel estaría prevista para el día miércoles, pero esto todavía está sujeto a una confirmación.
Mayerlin, ¿quiénes han participado de esta reunión y a qué hora se inició con todo esto? Esta reunión, comentar que estaba prevista para horas de la tarde, pero recién se inició a las 7 de la noche. Los que participaron fueron el ministro de Minería, César Navarro, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y autoridades de cooperativas mineras como Alejandro Santos de Fincomín. Teníamos entendido ya que los cooperativistas mineros ya daban por hecho de que no iban a firmar contratos con empresas privadas. Con eso ya estaría saldado el artículo 151. Exactamente, Henry, como tú lo mencionas, en horas de la mañana, Alejandro Santos había dado una conferencia de prensa en la que decía exactamente eso, que a partir de la fecha ya no existirían contratos de asociación con empresas privadas. Bueno, ¿están en cuarto intermedio o ya finalizó la reunión, Mayerlin? Ese detalle, por favor. Ya se ha finalizado totalmente, ya se ha llegado a un consenso con los 3 artículos del proyecto de la ley minera, pero aún no se sabe cuándo se va a realizar la reunión de alto nivel. ¿No dieron a conocer las conclusiones hasta el momento? No, ellos, como se mencionaba en un principio, han desalojado por la parte de atrás del Ministerio de Economía. Muchas gracias, Mayerlin Quintanilla, por ese importante informe. De esta manera ya concluyó la reunión entre cooperativistas mineros y autoridades de gobierno. Mayerlin, muy buenas noches. Buenas noches, hasta un próximo contacto. Ya. Y continuamos con más en Avia Yala Noticias. La búsqueda para encontrar a las partículas más misteriosas en el universo, materia oscura, ingresa en una fase crítica, dicen los científicos. A 3 kilómetros bajo tierra, los científicos tienen la mejor oportunidad de encontrar la materia oscura, una sustancia misteriosa que habría surgido en el Big Bang. El desafío es que nunca antes ha sido vista. Los científicos creen que más de un cuarto del universo está compuesto de materia oscura. Pero hay una teoría, que las partículas de materia oscura a veces chocan con la materia ordinaria, y es en este laboratorio subterráneo, con un experimento llamado LUX, que se tiene la esperanza de ver estos raros encuentros. Estamos a punto de iniciar una nueva búsqueda que tendrá una duración de alrededor 300 días y estamos configurando el detector para buscar esa interacción muy ocasional, posiblemente una vez al mes o cada algunos meses. Encontrar materia oscura pondrá a este laboratorio en el mapa. Una feria de robótica deslumbra a sus visitantes en Chicago. Un mundo dominado por robots es algo que siempre tenemos en mente y despierta fascinación. El Museo de Ciencia y Tecnología de Chicago abre sus puertas a una experiencia interactiva con Think, Piensa, donde personas de todas las edades pueden disfrutar de los principales avances científicos y tecnológicos de los últimos 100 años. Desde mascotas virtuales hasta robots usados en fábricas, en medicina, en guerras o en el cine, son algunos de los que se exhiben, y entre ellos Pleo, un bebé dinosaurio de una semana de vida que puede aprender de sus experiencias y ambiente para desarrollar su personalidad. Queremos que la gente sepa cómo puede relacionarse con la robótica. En especial queremos enseñarles a los estudiantes que los robots son accesibles y que las clases de matemáticas y ciencias permiten divertirse con la robótica, asegura John Beckman, encargado del diseño de la muestra. Y quienes más disfrutan esta experiencia son los niños. Lisbeth Núñez ya piensa en crear su propio robot. Voy a construir uno como para persona, que es el mismo que una persona que se mueve y que también que puede ser como mi tarea, puede limpiar mi casa y todo eso. Más adelante, el gobierno apresura el proyecto para la construcción del cuartel antidroga en Yapacaní. San Juan nos ha ofrecido 48 hectáreas. Es en un lugar El gobierno apresura el proyecto para la construcción del cuartel antidroga en Yapacaní, por su importancia para la lucha contra el narcotráfico. Todas las condiciones que nos ofrece San Juan de Yapacaní
son óptimas. San Juan nos ha ofrecido 48 hectáreas. Es en un lugar relativamente cercano al que inicialmente habíamos intentado establecer el cuartel, pero sobre todo hay una convicción de toda la población para que vaya adelante esto. Nosotros saludamos la actitud del alcalde de San Juan de Yapacaní y condenamos a esos agitadores que, haciendo juego con los narcotraficantes, han desinformado a la gente y han buscado poner todo tipo de piedras en el camino para evitar que el Estado, a través de Umopar, se instale en Yapacaní y pueda multiplicar sus operativos de lucha contra el narcotráfico. Prolongan hasta el sábado el plazo para la inspección técnica vehicular de rezagados que efectuaron el depósito bancario pero no lograron la revisión. La inspección técnica vehicular ha concluido el 11 de abril a medianoche. Lo que venimos de esa fecha al presente es simplemente prorrogar la inspección técnica a aquellos vehículos rezagados que no han culminado con su trámite de hacer inspeccionar su motorizado, toda vez de que se han apersonado al sistema bancario seguramente los días 10 y 11 recientemente, por lo que tanto ha generado que existan rezagados vehículos para que puedan ahora culminar ese trámite inconcluso. Es que se ha prorrogado 8 puntos nomás ya de inspección técnica acá en la ciudad de La Paz y los demás restantes han sido ya cesados. El viceministro de Presupuesto desvirtuó los datos de la Fundación Milenio relacionados al supuesto trabajo a pérdida de 11 empresas del Estado. Que la Fundación Milenio en la anterior semana ha presentado algunos datos que mostrarían una situación relativamente negativa de las empresas públicas. Los datos que ha utilizado la Fundación Milenio corresponden únicamente al flujo de caja de las empresas públicas. El año pasado han tenido utilidades netas por 6.627 millones de bolivianos. Eso quiere decir que la situación de las empresas públicas en Bolivia es positiva y estas se encuentran obteniendo utilidades que favorecen al pueblo boliviano. Para el caso de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la utilidad neta que ha tenido el año 2013 ha alcanzado a 6.416 millones de bolivianos. La Corporación Minera de Bolivia ha alcanzado una utilidad neta de 297 millones de bolivianos. La empresa que tiene el mejor desempeño en cuanto a las empresas estatales es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. La Federación de Fabriles de Oruro pidió al gobierno una inyección económica a las empresas orureñas de textiles Ilbo y de zapatos Zamora. Mediante el Ministerio de Desarrollo Productivo estamos viendo la posibilidad con capital de arranque, en este caso magnificar las tecnologías. Usted puede conocer que a nivel nacional las empresas textiles ya han hecho sus nuevos equipamientos de maquinarias. En Oruro de la misma manera estamos viendo que esto sea de esa misma manera para que tengamos, tener operaciones también más, mercados más grandes. Esperamos que sea por lo menos a mediados de este año, ¿no? Pues, prácticamente eso es lo que queremos como trabajadores. El IVA y calzado Zamora. También implementar maquinaria, ¿no? Para que estas empresas sigan funcionando en el departamento de Oruro. En la situación de la fábrica Ilbo, el dueño lo ha dejado la empresa, ¿no? Y prácticamente ahora están trabajando a cuenta propia por los mismos trabajadores. Estamos viendo con la situación técnica para que ellos le evalúen qué cantidad o qué monto de dinero se podría requerir para esto. La ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, explicó que publicaciones que califican a Bolivia como un país corrupto corresponden a un informe que fue distorsionado. Quiero decirles que luego de una conversación con este representante de Ciudadanía, el licenciado Moreno Morales, nos aclaró que él estaba también sorprendido por la distorsión que se había hecho de su informe, porque su informe tenía que ver y tiene que ver con un tema que es democracia, que son muchos otros temas, y que el tema de corrupción había sido un tema simplemente
de referencia, que no se había tocado este tema en profundidad. Es más, el señor Moreno manifestó, ya hizo una aclaración, como ustedes podrán ver, que está en la página web de esta institución, que pueden ustedes tomar esta página web, por supuesto, y ojalá que también aquellos medios que se han referido de esa manera tan desaprensiva y tan fuera de la realidad con relación a esta tarea tan complicada que es la transparencia y la lucha contra la corrupción, también puedan hacer esta aclaración. El Magisterio ratifica el paro para este miércoles en rechazo a la carga horaria. Por su parte, el Ministerio de Educación anuncia sanciones. Queda ratificado la movilización del día viernes 25, el paro de 24 horas, movilizado, si es que el ministro de Educación no saca en forma escrita la instructiva de que todo lo que es el plan de estudios de la ley 070 queda sin efecto en esta gestión. Entre sus demandas principales, el Magisterio busca sumar un incremento de presupuesto por nuevas materias y una remuneración para los maestros por 96 horas de trabajo. Están en este mismo tren de Cochabamba, Oruro, Potosí, pero a nivel nacional, en la última conferencia se ha rechazado el plan de estudios. Los dirigentes nacionales se han visto totalmente criticados por su actitud totalmente oficialista. Ante esta medida de los educadores en el sistema público, el gobierno anuncia proceder a los descuentos a los maestros que suspendan las clases el día viernes. Habría que preguntar si tiene todavía algún motivo para paralizar. Nosotros estamos trabajando como corresponde, estamos desarrollando las acciones en términos de hacer el cambio en la educación y no vemos grandes problemas. Si hay una organización que no trabaja, eso es normal, no se le paga, ¿no? Cuando retornemos, en nuestra sección especial estaremos dando a conocer que la realización de la cumbre del G77 más China es un reto muy importante para nuestro país. Por 77 países en vías de desarrollo, Bolivia obtuvo la presidencia pro tempore cuando... A continuación le presentamos sección especial. La cumbre del grupo G77 más China se efectuará en Santa Cruz los días 15 y 16 de junio. Entre los retos de Bolivia está mostrar sus fortalezas y potencialidades al mundo y la aprobación de los ejes de la agenda del desarrollo post-milenio. A continuación tenemos un informe especial a cargo de María Luz Vaca. El grupo G77 más China se estableció el 15 de junio de 1964 por 77 países en vías de desarrollo. Bolivia obtuvo la presidencia pro tempore cuando este grupo cumplirá 50 años y la cumbre anual será en Santa Cruz el 14 y 15 de junio. El G77 es la organización intergubernamental de países en vías de desarrollo más grande de las Naciones Unidas. Brinda coordinación y apoyo mutuo en deliberaciones en temas como comercio, alimentación, agricultura, energía, finanzas, aspectos monetarios, cambio climático, entre otros. Provee a los países del sur de los medios para articular y promover sus intereses colectivos económicos, además de la promoción de la cooperación sur-sur para el desarrollo. Según el analista José Rocabado, la temática de trabajo y debate del grupo estará en el orden económico alternativo. Pero también proponer nuevos temas de agenda a nivel internacional, por ejemplo, temas como la globalización, las asimetrías que se dan frente a la globalización, cómo hacer frente a este tipo de cosas, el cambio climático, que es un gran tema que continúa siendo, con las características de que el cambio climático tiene hoy consecuencias muy agudas en ciertos lugares y el efecto está siendo básicamente asimétrico a nivel internacional. Además, será la base para analizar el cumplimiento de los objetivos del milenio, cuyo plazo vence el año 2015 y de los cuales Bolivia logró la reducción sostenida de los índices de pobreza, el aumento de la cobertura en la educación primaria y secundaria, la disminución de las tasas de mortalidad infantil y la mejora en el estado nutricional de los niños.
aspectos también destacados por organismos internacionales como la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo. No entiendo que Bolivia va a superar varias de sus metas del milenio. Nosotros encantados, como institución hemos trabajado con el gobierno de Bolivia desde hace muchos años para estos logros, en particular en el sector como salud, como agua, y vamos a seguir haciéndole. Con relación al G77, yo creo que es una excelente iniciativa del presidente de Bolivia de haber organizado este evento aquí en Bolivia. Va a ser una manera de poner Bolivia en el mapa. Desde la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados se informó que Bolivia presentará la propuesta del Vivir Bien. Un eje central, es decir, por un nuevo orden mundial para el vivir bien. Sobre ese eje central se está trabajando, reitero, a nivel de todas las embajadas, miembros del G77, y ese será el documento que se apruebe, que se respalde y que conozcamos públicamente en la cumbre del G77. Bolivia asumió la presidencia en enero del año 2014 y es un reconocimiento al país, a las posiciones y propuestas progresistas asumidas y lideradas por Bolivia y por el presidente Evo Morales. La bancada de Convergencia Nacional también brindó apoyo a la realización de esta cumbre. Y Bolivia siga teniendo el protagonismo, creo que es importante, esto dependerá de la responsabilidad y la seriedad política que nuestras autoridades que han asumido esta responsabilidad puedan hacer del G77 un evento más que político, un evento trascendente para los intereses sobre todo de las relaciones comerciales entre estados. Diferentes comisiones de los ministerios de Estado trabajan en la realización de la cumbre. Tal es el caso del Ministerio de Culturas, que informa de los preparativos. Se espera como 2.500 personas. En el caso concreto hemos preestablecido que todos los jefes de delegación, primeros mandatarios y otros estén ubicados en los hoteles de 5 estrellas en Santa Cruz. Y de ahí empezaríamos a bajar en las categorías diferentes de 4 y 3 estrellas para albergar este número de personas que más o menos te decía. El embajador de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenti, dijo que el grupo de los 77 países más China planteó implementar reformas en las estructuras del Fondo Monetario Internacional para reflejar la situación actual de los países en desarrollo. Para el analista internacionalista José Rocabado, este grupo de 133 países busca que el Fondo Monetario Internacional dé un tratamiento equitativo a los países y apoye el desarrollo de estos. Porque el Fondo Monetario muchas veces, y esa ha sido la gran crítica, a la par de dar una colaboración, digamos, como condición ponía ciertas medidas de políticas macroeconómicas, etcétera, que lo que generaban era, en muchos casos, un mayor crecimiento de la pobreza, la marginalidad. Porque las políticas que se conocen como políticas de ajuste, básicamente lo que se hacen es mejoran las cuentas, pero castigan la vida privada de las personas y las familias. Y uno de los desafíos de Bolivia es lograr que la celebración sea un evento de proyección del país, mostrando sus fortalezas y potencialidades, y que sea Bolivia donde se aprueben los ejes de la agenda del desarrollo postmilenio. Sí, es un gran operativo, no solamente trabajamos nosotros, son muchas comisiones, cada quien en una labor específica, pero la idea es mostrar las mejores luces de nuestro país, aprovechar un momento tan importante en términos mediáticos para mostrar que Bolivia está preparada para atender este tipo de convenciones y eventos y de cara a futuro poder organizar mayores cosas aquí en Bolivia. La recuperación del río Rocha en Cochabamba será una prioridad en la región metropolitana, donde la contaminación del afluente perjudica al eje central y a 7 municipios de ese departamento. Autoridades departamentales y nacionales encaran y buscan solución a distintos problemas como la basura, la seguridad ciudadana, el transporte en el marco de una organización conjunta. Hace varios años la situación del río se volvió crítica. Sin embargo, con este nuevo sistema se pretende eliminar el daño ambiental desde Sacaba hasta Sipe-Sipe, con lo que se dará una solución integral a este conflicto. Una tensa calma se vive en las comunidades de Coroma y Rodeo por el conflicto de límites y por la cosecha de quinoa.
Cerca al mediodía de ayer, se registró un nuevo enfrentamiento violento entre comunarios de Aucapa, del distrito de Coroma, en Potosí, y comunarios de Rodeo, del departamento de Oruro, que se disputan la cosecha de la quinoa de la región fronteriza. De acuerdo con el reporte de la Red Patria Nueva, pobladores potosinos intentaron recuperar sus cultivos, lo que provocó la gasificación en la zona por agresividad de los comunarios, que en un momento hizo retroceder a los efectivos policiales. La demanda responde a decenas de años de pelea enfrentados por la siembra y cosecha de productos, por lo que dirigentes originarios solicitan dar una solución, ya sea por usos y costumbres o por otra delimitación departamental. Un innovador proyecto permitiría suministrar con energía solar a casi la mitad del departamento amazónico de Pando. El anuncio fue emitido por la gerencia de la Empresa Nacional de Electricidad, que adelantó sus inicios para octubre próximo. El consumo interno de la región está entre 10 y 12 megavatios y se prevé la ampliación a 5 megavatios al sistema de una inversión de 11 millones de dólares, que serían financiados en parte por la cooperación danesa. La semana pasada ya se recibieron ofertas para la construcción del proyecto piloto solar, que espera reemplazar la producción de energía con diésel subvencionado por el Estado. La Gobernación de La Paz envía nueva ayuda valuada en más de 15 millones de bolivianos a las regiones afectadas por las lluvias. Hasta la fecha se registró 72 casos de dengue positivo. 13 regiones del norte de La Paz quedaron afectadas por las lluvias. La Gobernación enviará nueva ayuda valuada en más de 15 millones de bolivianos para la reconstrucción de las zonas afectadas. Muchos están viviendo en sus casas. Algunos siguen compartiendo y obviamente con estos materiales que vamos a llevarles van a poder habilitar de alguna forma viviendas provisionales, que es lo que ha sido nuestro objetivo. La Gobernación aún espera los datos de la Agencia Boliviana de Vivienda para determinar la cantidad de reconstrucción de las casas para las familias. De los reportes que se han hecho desde los municipios. Han habido algunas exageraciones, pero también en otros casos ha habido una falta de información porque en lugares donde había derrumbe de casas no han sido informados. Entonces está haciendo toda esta evaluación. Pero las brigadas de salud enviadas desde febrero hacia las zonas afectadas. Continuamos con las informaciones aquí en Avia Yala Noticias. El Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca expresó su preocupación por la imposibilidad de mejorar las cifras de personas que padecen de Chagas en esta región del país. Los datos señalan que 29 de cada 100 personas sufren esta enfermedad, situación que se nota más en la región del Chaco boliviano. El consumo también de estas situaciones origina muchos problemas en la actualidad. Entidades públicas y privadas de España financian 3 proyectos para beneficiar a 8.000 indígenas mejorando sus hábitos de higiene y habitabilidad. Sin embargo, las cifras develan una larga tarea para prevenir que más personas contraigan este virus del Chagas. Un sistema informático controlará la asistencia de jueces vía red satelital. El sistema biométrico de registro de asistencia estará interconectado al satélite Tubacatari y permitirá controlar la asistencia de los jueces a sus fuentes de trabajo principalmente en el área rural. La red integrada de tecnología judicial, ejecutada desde el Consejo de la Magistratura, conectará 876 juzgados en todo el país, con la transmisión de voz y datos. De acuerdo con las autoridades, esta herramienta tiene el objetivo de fiscalizar los horarios que coadyuvará a reducir la mora procesal y la resolución de causas en menor tiempo. El León de México ya se encuentra en suelo boliviano. Ayer entrenó en canchas de Blooming. El León de Guanajuato se entrenó hoy en la cancha de Blooming como parte de su preparación para el duelo por la Copa Libertadores de América que tendrá mañana ante Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz. Los felinos, como se los conoce en su país, llegaron con todo su potencial, incluido el portero William Yerbrook,
que quedó lastimado luego del último partido jugado el sábado ante el Tigre por la Liga Mexicana. Luego de este juego se trasladaron a Santa Cruz, donde llegaron ayer por la tarde. León, que es el campeón vigente de México y que es dirigido por el técnico uruguayo Gustavo Matosas, llega con la obligación de ganar por cualquier resultado, luego de ceder un empate 2-2 en casa en el primer partido de esta serie. Otro resultado es lograr un empate por más de 3 goles para avanzar a los cuartos de final. El duelo está fijado para las 20:15 de este martes y tendrá el arbitraje del colombiano Adrián Vélez. La delegación mexicana viajará horas antes del inicio del partido a la sede de gobierno. Reportan la muerte de 87 personas en el naufragio del barco surcoreano. 215 están desaparecidas. Ya son 87 los cuerpos recuperados del naufragio del barco surcoreano Sewol. Los equipos de rescate siguen extrayendo a los atrapados en el ferry. Hay aún 215 desaparecidos. La presidenta de Corea del Sur califica de asesinato las acciones del capitán de la malograda embarcación. Este sigue detenido y las transcripciones de su conversación con la torre de control parecen implicarle en un acto de negligencia severa, ya que a los errores repetidos tras empezar el hundimiento se suma el hecho de que abandonara el bote entre los primeros rescatados. El capitán demoró hasta 40 minutos la evacuación, según su versión, para evitar que el fuerte oleaje arrastrara a los supervivientes. Esto, además de la incapacidad de la tripulación para desplegar los botes salvavidas, se encuentra entre las posibles explicaciones de que solamente 174 personas pudieran salvar su vida. Los familiares de las víctimas han mostrado en repetidas ocasiones desde la tragedia su ira contra el gobierno, al que acusan de no hacer lo suficiente y de no proporcionarles información. Durante esta semana, el canciller chileno, Geraldo Muñoz, participará de al menos 3 reuniones para abordar la problemática de la demanda marítima boliviana con sectores de su país, 2 de ellas con miembros del Legislativo y otra con el Consejo de Ex Cancilleres. En esos encuentros, el canciller chileno dará a conocer los ejes de la memoria histórica que presentó Bolivia a la Corte Internacional de La Haya. En ese mismo contexto, Chile abordará la posibilidad de declarar la incompetencia de esta instancia internacional. Cabe recordar que Chile tiene un plazo de 3 meses para presentar las excepciones preliminares. De antemano se maneja la posibilidad de solicitar la inhabilitación de la Corte, aunque es una posición que no la comparten todas las autoridades chilenas al momento. Según una encuesta de la empresa Interlast, el 90% de los venezolanos aprueba el diálogo entre el presidente y la oposición. Según la encuestadora Interlaces, el 90% de los venezolanos mostró su acuerdo con el inicio del diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición para consolidar la paz en el país. Esta encuesta interrogaba si dicha reunión contribuiría a resolver los problemas de la nación azuzada por grupos opositores que intentan desestabilizar el país, donde el 54% de los encuestados respondió a favor. El 24% considera que este encuentro no servirá de mucho y nada el 19%. Otra de las preguntas estaba centrada en quién es el interesado en fomentar los diálogos entre gobierno y oposición. El 45% de los interrogados considera que el presidente Maduro es el más interesado y el 33% la oposición como máxima interesada. Ambos 14% y ninguno 5%. Última pregunta de esta pesquisa concentró atención en el nivel de audiencia del intercambio y efectuado por primera vez el 10 de abril y transmitida por la televisión. El 70% respondió que vio el desarrollo de los diálogos, mientras el 23% dijo no haberlo visto. El 7% respondió que no lo vio, pero que están informados. Hasta aquí las informaciones en su noticiero central. Muchas gracias por la atención prestada. Que tenga usted una noche tranquila. Permiso. Con el auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hemos presentado.
Televisión, un continente de culturas.